Estás a punto de descubrir el mecanismo financiero que mueve al mundo, pero que muy pocos entienden. La paradoja es simple y perturbadora. Cuanto más transparente se vuelve el mundo, más opacos se vuelven quienes lo dirigen. La escena se abre con satélites cartografiando cada pulgada del planeta, mercados transmitiendo datos en tiempo real y gobiernos prometiendo claridad. Sin embargo, las decisiones que moldean la vida de miles de millones siguen tomándose lejos del escrutinio público. Es aquí donde comienza nuestra historia. En los pasillos silenciosos donde actúan los arquitectos invisibles del poder mundial. Para comprender su origen, debemos retroceder a principios del siglo XX. Antes de profundizar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti ahora mismo. Me encanta ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte, porque la historia de hoy cambiará tu forma de ver los titulares sobre dinero, mercado y poder, cuando el colapso de imperios y las guerras mundiales revelaron la fragilidad del orden global. El mundo necesitaba estabilidad financiera y reglas compartidas. Fue así como surgieron instituciones que cambiarían para siempre la política internacional. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y más tarde, el Foro Económico Mundial. En teoría, buscaban cooperación. En la práctica, se convirtieron en plataformas donde gobiernos, banqueros y corporaciones aprendieron a mover piezas sin levantar sospechas. La reconstrucción de Europa, la dolarización del comercio y la integración de mercados establecieron un precedente. Quien controlara las estructuras financieras, controlaría el rumbo de las naciones. El primer gran punto de quiebre llegó con la crisis del petróleo de los años 70. Mientras hogares enteros sufrían racionamientos y economías se tambaleaban, un reducido grupo de países productores, bancos internacionales y asesores energéticos redibujaba las reglas del juego. El precio del petróleo dejó de ser un simple valor y se transformó en un instrumento estratégico. Poco después, la caída del sistema de Bretton Woods desató una era en la que la moneda dominante dejó de estar atada al oro y pasó a depender de la confianza global. Esa confianza, a su vez, quedó en manos de muy pocos. Cada ajuste en las tasas de interés, cada giro de política monetaria, resonaba en las calles de Nairobi, tanto como en Wall Street. A medida que avanzaban los años, los arquitectos invisibles refinaron sus métodos. Ya no se trataba solo de controlar recursos o divisas, sino de diseñar sistemas capaces de influir en decisiones nacionales sin recurrir a la fuerza. Las cadenas de suministro globales se convirtieron en armas económicas. La deuda externa en un mecanismo de disciplina y los tratados comerciales en una herramienta para establecer jerarquías. Este era un poder que no se ejercía desde un trono, sino desde modelos matemáticos, conferencias discretas y acuerdos multilaterales. Su efectividad radicaba en su invisibilidad. Hoy, su influencia es más profunda que nunca. Las grandes plataformas tecnológicas acumulan datos equivalentes al valor de antiguas reservas de petróleo. Fondos de inversión controlan partes sustanciales de las empresas más influyentes del planeta, y los bancos centrales, en su intento de evitar recesiones globales, se han convertido en actores fundamentales de decisiones que escapan al debate democrático. En un mundo hiperconectado, la pregunta esencial ya no es quién tiene el poder, sino quién diseña el sistema en el que ese poder opera. El impacto humano es incuestionable. Un ajuste monetario puede elevar el costo de vida en países enteros. Una reconfiguración logística puede determinar qué industrias prosperan y cuáles desaparecen. Una decisión tomada en un salón privado puede modificar la estabilidad política de una región completa. Sin embargo, estas dinámicas no están impulsadas por conspiraciones, sino por estructuras que recompensan la concentración de influencia. Y en ese juego de equilibrios, la ciudadanía rara vez es invitada a participar. Para entender el presente y prepararnos para las transformaciones por venir, debemos reconocer la existencia de estos arquitectos invisibles y exigir mayor claridad en sus operaciones. La transparencia no es una amenaza para la estabilidad,
Es el único mecanismo que garantiza que el poder, aunque inevitable, sea ejercido con responsabilidad. Este es el llamado. Comprender el sistema, cuestionarlo, participar en él y no permitir que la arquitectura del futuro sea diseñada sin nosotros. El verdadero desafío de nuestro tiempo no es descubrir quién gobierna el mundo, sino asegurarnos de que ese poder no permanezca en la sombra. El telón se levanta nuevamente en un mundo que aparenta funcionar con normalidad. Las bolsas abren cada mañana, las ciudades operan con su ritmo habitual y los gobiernos anuncian planes que prometen estabilidad. Pero bajo esa superficie, los arquitectos invisibles continúan ensamblando la maquinaria que determina qué país prospera, cuál retrocede y qué narrativa domina la conversación global. Su influencia no se ve en titulares, sino en los márgenes de un informe financiero, en la letra pequeña de un tratado o en los algoritmos que ordenan la información que consumimos. Para entender cómo operan hoy, debemos observar los centros de gravedad del poder contemporáneo. En la última década, la digitalización ha dado forma a un tipo de autoridad que trasciende fronteras. Empresas tecnológicas privadas administran la infraestructura cognitiva del planeta. Comunicaciones, publicidad, repositorios de conocimiento y bases de datos con hábitos, preferencias y miedos de miles de millones de personas. Este poder es tan grande que muchos gobiernos ya dependen de estas plataformas para funcionar. No son estados, pero influyen como si lo fueran. No son organismos multilaterales, pero su capacidad de presión supera la de muchos países. Mientras tanto, los fondos soberanos y los grandes gestores de activos se han convertido en actores clave de la arquitectura global. Controlan participaciones significativas en sectores esenciales como energía, transporte, agricultura, farmacéuticas y seguridad digital. Sus decisiones de inversión pueden revitalizar economías enteras o precipitar crisis en regiones vulnerables. No imponen su autoridad mediante discursos, sino mediante flujos de capital que reconfiguran prioridades nacionales. En un orden donde la interdependencia económica es la norma, el capital no solo financia proyectos, define el rumbo de los estados. El otro gran pilar de esta estructura contemporánea son los bancos centrales. Durante décadas, actuaron como guardianes silenciosos de la estabilidad financiera. Pero tras las crisis globales, su rol se expandió hasta convertirse en protagonistas del escenario mundial. Hoy son responsables de inyectar o retirar liquidez, influir en los ciclos económicos y sostener el sistema financiero internacional frente a turbulencias cada vez más frecuentes. Sus decisiones, aunque técnicas, repercuten directamente en el empleo, los precios, el ahorro y la calidad de vida. Estamos ante una forma de poder invisiblemente poderosa, disfrazada de neutralidad técnica. La tensión crece al observar cómo estas fuerzas interactúan entre sí. Las potencias emergentes buscan autonomía estratégica. Las economías desarrolladas intentan preservar su hegemonía. Y las corporaciones globales multiplican su alcance más allá de las capacidades de muchos estados. En este punto, la geopolítica ya no es solo una disputa territorial, sino también una lucha por controlar estándares tecnológicos, rutas de suministro, ecosistemas digitales y posiciones dominantes en sectores cruciales del futuro. No es una batalla que se librará con armas, sino con decisiones técnicas que moldean el destino de generaciones. Y sin embargo, la verdadera pregunta persiste. ¿Dónde queda la ciudadanía en esta ecuación? Porque mientras los arquitectos invisibles construyen la infraestructura del mañana, la mayoría solo ve las consecuencias finales. Inflación, cambios en el mercado laboral, restricciones tecnológicas, fluctuaciones en el costo de vida, crisis que parecen inevitables. Pero nada de esto es inevitable. Todo responde a decisiones tomadas previamente, a modelos debatidos en mesas de expertos, a estrategias cuidadosamente elaboradas para proteger intereses que rara vez se discuten públicamente. Aquí surge el llamado determinante. Comprender es poder. Quien entiende la arquitectura del sistema no solo observa el mundo, lo descifra.
La historia demuestra que las sociedades que vigilan a quienes diseñan las reglas terminan construyendo instituciones más equilibradas, más abiertas y más resistentes al abuso de influencia. La transparencia, más que una demanda, se convierte en un mecanismo de supervivencia. Porque al final, el poder invisible solo permanece invisible mientras nadie lo mira. Y este documental no pretende señalar culpables, sino encender una luz. En un tiempo donde los engranajes de la economía global afectan cada aspecto de la vida cotidiana, la única defensa real es el conocimiento. Entender quién diseña el tablero, quién mueve las piezas y qué intereses están en juego. El futuro no está escrito, está siendo construido. Y es responsabilidad de todos decidir si seguiremos siendo espectadores o participantes en esa construcción. En esta última etapa del relato, la cámara se desplaza hacia los espacios donde el poder se vuelve intangible. No hay arquitectura monumental, ni símbolos que revelen autoridad. Solo decisiones que viajan a la velocidad de un correo cifrado. Fusiones corporativas que alteran la competencia global, acuerdos energéticos que determinan la estabilidad de continentes enteros y estrategias de seguridad digital que pueden blindar o vulnerar a un Estado completo. Todo ocurre en silencio, pero sus efectos, tarde o temprano, golpean la realidad de millones. Los arquitectos invisibles del presente no se definen por su nombre, sino por su capacidad para anticipar el futuro antes de que el resto del mundo entienda que algo está cambiando. Reconocen patrones en los mercados antes de que surjan crisis. Detectan tensiones geopolíticas antes de que exploten y operan con la precisión de quienes conocen las palancas fundamentales del sistema. Esa visión estratégica y el acceso a información que supera cualquier capacidad ciudadana es el verdadero núcleo de su influencia. En paralelo, los países más vulnerables enfrentan una paradoja inquietante. Necesitan integrarse a las redes financieras, tecnológicas y comerciales del mundo para prosperar. Pero esa misma integración los expone a depender de decisiones que no controlan. Una revisión de calificación crediticia puede aumentar el costo de su deuda. Un cambio regulatorio en una potencia puede afectar sus exportaciones. Una disputa entre gigantes tecnológicos puede limitar su acceso a herramientas esenciales. El desarrollo, una vez más, queda amarrado a un tablero que no fue diseñado por ellos. Sin embargo, la historia demuestra que incluso la arquitectura más rígida puede transformarse. Durante las últimas décadas, varias naciones lograron ascender en la jerarquía del poder global, diversificando su economía, invirtiendo en educación, construyendo instituciones más sólidas y adoptando modelos de gobernanza capaces de equilibrar intereses internos con presiones externas. Estos casos son prueba de que la invisibilidad del poder no implica inmutabilidad. La voluntad colectiva, cuando está informada y organizada, puede modificar el curso de un sistema que parecía imposible de alterar. Aquí surge la reflexión final. El mundo no está gobernado por conspiraciones ocultas, sino por estructuras que combinan incentivos económicos, intereses geopolíticos y decisiones técnicas. El desafío no es descubrir quién manda, sino comprender cómo funciona la red que sostiene el orden global. Porque cuando los ciudadanos entienden los mecanismos, los líderes deben rendir cuentas. Cuando las instituciones transparentan sus procesos, el poder se equilibra. Cuando las sociedades reconocen los riesgos de delegar demasiado, comienzan a exigir claridad, regulación y responsabilidad. La escena de cierre nos muestra un mapa del mundo iluminado no por fronteras, sino por flujos invisibles. Capital, datos, energía, conocimiento. Esa es la arquitectura real del siglo XXI. Una arquitectura que puede concentrar poder en pocos o distribuirlo de manera más justa. Y la decisión, aunque no lo parezca, sigue estando en manos de quienes observan, cuestionan y se involucran. Porque el poder invisible solo domina cuando el público permanece en la oscuridad. Pero cuando la luz se enciende, la sombra pierde fuerza. Y ahora, con la luz encendida, surge una última verdad.
la arquitectura del poder nunca ha sido estática. Evoluciona con cada transición tecnológica, cada ciclo económico, cada giro geopolítico. Los arquitectos invisibles de hoy no serán los mismos de mañana. Su influencia depende de un entorno en constante mutación. Por eso, esta historia no concluye en un punto fijo, sino en una línea ascendente que nos obliga a observar hacia adelante. En el horizonte se asoma un nuevo tipo de poder, uno que se construye con inteligencia artificial, infraestructura cuántica y soberanía digital. Estas tecnologías no solo redefinirán industrias, sino que reconfigurarán los cimientos mismos del orden global. Quien controle la próxima generación de chips, redes, sistemas de pago y plataformas de datos, tendrá la capacidad de moldear economías enteras. Las disputas geoeconómicas actuales son apenas un ensayo de lo que vendrá. Y mientras los estados compiten por liderazgo tecnológico, empresas privadas y consorcios multinacionales ya se preparan para dominar el nuevo ciclo. En esta transición, la asimetría será más evidente. Algunos países desarrollarán capacidades avanzadas, otros dependerán de infraestructuras externas. Muchos quedarán atrapados en una brecha tecnológica difícil de cerrar. Este desequilibrio reforzará la influencia de los actores que ya hoy operan en silencio. Organismos multilaterales que definirán las reglas de la economía digital, plataformas capaces de moldear el comportamiento colectivo y bancos centrales que deberán gestionar sistemas financieros más complejos e interconectados. Sin embargo, también surgirán oportunidades inéditas. La descentralización tecnológica, la diversificación energética y la proliferación de nuevos mercados podrían democratizar parte del poder global. El acceso a información, la capacidad de educarse a escala y el surgimiento de comunidades digitales con influencia transnacional abrirán espacios donde antes no existían. La ciudadanía, si actúa con intención estratégica, podrá recuperar voz en decisiones que antes parecían inaccesibles. El cierre de esta historia no es un final, es una invitación. Porque comprender la arquitectura invisible del poder es el primer paso para transformarla. Cada individuo que decide informarse, cada comunidad que exige transparencia, cada estado que refuerza sus instituciones, contribuye a equilibrar un sistema que, durante demasiado tiempo, funcionó sin supervisión suficiente. Y ese es el punto central. La arquitectura del poder puede rediseñarse desde dentro, pero requiere ojos atentos, mentes críticas y una sociedad dispuesta a no delegar su destino. La última imagen es deliberadamente simple. Un plano del mundo visto desde el espacio. No hay fronteras visibles, no hay edificios de poder, no hay salas de reuniones. Solo un planeta interconectado, donde millones de decisiones diarias se entrelazan hasta formar la estructura que determina el rumbo de la humanidad. Esa arquitectura, invisible, compleja, dinámica, está en constante construcción. Y cada uno de nosotros, aunque no lo parezca, tiene la capacidad de influir en su diseño. El poder no desaparece cuando se oculta, simplemente cambia de forma. Pero cuando se revela, cuando se entiende, cuando se enfrenta con conocimiento y participación, deja de ser invisible. Y ese es el verdadero inicio del cambio. Pero para comprender plenamente este mapa invisible del poder, debemos dar un paso más profundo. Observar cómo cada decisión individual, cada política pública, cada movimiento financiero se convierte en un ladrillo dentro de una estructura global que nadie diseñó por completo, pero que todos influyen sin darse cuenta. Esta es la paradoja final. Los arquitectos invisibles existen, pero la arquitectura que construyen también depende de nosotros, incluso cuando no lo advertimos. El poder mundial no es solo el resultado de grandes instituciones o corporaciones gigantes. También es el producto de millones de elecciones cotidianas. ¿Qué usamos? ¿Qué consumimos? ¿Qué información compartimos? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra atención? Cada una de estas decisiones alimenta sistemas que recompensan ciertos comportamientos y penalizan otros. El algoritmo no impone su visión, la refleja.
Los mercados no actúan solos, responden a expectativas colectivas. Los líderes globales no operan en el vacío. Se adaptan a presiones que provienen tanto de arriba como de abajo. Entonces, surge una revelación crítica. La arquitectura invisible no es únicamente una construcción de élites, sino una red compleja de interdependencias donde estados, empresas y ciudadanos son piezas simultáneamente activas. Esta idea redefine el concepto de poder. No se trata de una entidad estática, sino de una relación dinámica, moldeada por influencias cruzadas que reconfiguran continuamente el tablero global. Entender esto es esencial para dejar atrás la sensación de que el mundo avanza sin nuestra participación. Cuando miramos hacia el futuro inmediato, la pregunta ya no es si el poder estará más concentrado o más distribuido, sino quién tendrá la capacidad de interpretarlo y actuar frente a él. La alfabetización económica, tecnológica y geopolítica será la nueva herramienta democrática del siglo XXI. En un mundo donde las fronteras tradicionales del poder se difuminan, el conocimiento se convierte en la única defensa sólida frente a la manipulación, la opacidad o la desigualdad. Por eso, este recorrido no pretende ser una advertencia apocalíptica, sino un recordatorio urgente de que la historia siempre ha sido moldeada por aquellos que deciden mirar más allá de lo evidente. Los imperios se levantaron y cayeron por su habilidad, o su incapacidad, de entender los cambios tecnológicos. Las economías prosperaron o colapsaron dependiendo de su capacidad para adaptarse a nuevas reglas. Y las sociedades progresaron cuando sus ciudadanos fueron capaces de cuestionar, analizar y exigir mejores sistemas. La cámara se detiene, finalmente, en un detalle que podría pasar inadvertido. Una mano común encendiendo una luz. Es la metáfora más poderosa. El poder invisible pierde fuerza cuando es observado. Se vuelve responsable cuando es entendido. Cambia cuando quienes lo sostienen, consciente o inconscientemente, deciden transformarlo. La luz no necesita ser perfecta, solo constante. Este es el cierre definitivo. El mundo no está controlado por sombras impenetrables, sino por estructuras que podemos observar, estudiar y mejorar. Reconocer su existencia no es resignarse. Es el primer paso para reclamar un lugar en la mesa donde se diseña nuestro futuro. La arquitectura del poder está viva, respira, se adapta. Y ahora que la hemos revelado, el próximo movimiento nos pertenece. Y así, cuando parece que todo ha sido dicho, queda una última capa por revelar. La arquitectura del poder no solo moldea el orden mundial, también moldea nuestra percepción de ese orden. La narrativa es otra forma de dominio. Quien controla el relato controla la brújula emocional y cognitiva de las sociedades. Y en un mundo donde la información fluye sin fricción, la batalla por la interpretación se ha vuelto tan decisiva como los movimientos de capital o las estrategias tecnológicas. Los arquitectos invisibles lo saben. Por eso invierten en medios, financian think tanks, influyen en universidades, modelan corrientes de opinión y participan en foros donde se decide qué temas deben preocupar al público y cuáles deben pasar inadvertidos. Esta no es manipulación directa, sino direccionamiento sutil, encuadrar la conversación, no imponerla. El verdadero poder no consiste en decirle a las personas qué pensar, sino en moldear los límites de lo que creen que pueden pensar. Pero incluso aquí, la dinámica está cambiando. La era digital ha fragmentado la capacidad de controlar la narrativa global. Aunque ciertos actores poseen plataformas inmensas, la multiplicación de voces, comunidades, creadores y analistas ha abierto grietas en la estructura tradicional. Las audiencias ya no aceptan versiones oficiales sin cuestionarlas. Y este fenómeno, aunque caótico, es también una forma de redistribución del poder. La narrativa se vuelve un terreno de disputa, donde nuevos actores pueden emerger. La pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando el poder, los mercados, los datos y la narrativa convergen? La respuesta es un ecosistema donde cada decisión puede amplificarse o desvanecerse según quien domine esa intersección estratégica.
Este ecosistema será el campo de batalla de las próximas décadas. No será un conflicto visible, sino un pulso silencioso por definir el rumbo del desarrollo tecnológico, la gobernanza internacional, la regulación digital y la estabilidad económica. Y, sin embargo, incluso frente a este panorama complejo, permanece algo profundamente humano: la capacidad de elegir. Las sociedades que entienden la estructura del poder pueden negociar mejores reglas. Los ciudadanos que conocen los mecanismos pueden exigir responsabilidad. Los líderes que actúan con visión pueden rediseñar instituciones más inclusivas. La historia demuestra que las arquitecturas invisibles no son inamovibles. Son vulnerables a la transparencia, al escrutinio, al cambio de incentivos y, sobre todo, a la participación informada. El cierre definitivo es un retorno al principio. El mundo moderno está lleno de luces, datos y transparencia superficial. Pero la verdadera claridad proviene de observar lo que antes no mirábamos, de analizar lo que antes pasaba desapercibido. Ahora que conocemos las estructuras ocultas, la responsabilidad recae sobre nosotros. No para temerlas, sino para entenderlas. No para combatir sombras, sino para iluminar sistemas. El poder invisible no desaparece, pero puede ser equilibrado. Y ese equilibrio, aunque desafiante, empieza con una simple decisión: dejar de ser espectadores y convertirnos en constructores conscientes del mundo que habitamos. Pero incluso con todo lo expuesto, hay un último elemento sin el cual esta historia quedaría incompleta: el tiempo. El poder invisible no actúa en días ni semanas, sino en décadas. Se mueve lentamente, acumulando pequeñas decisiones que, vistas en conjunto, revelan una intención. Y comprender ese ritmo es esencial para detectar sus efectos antes de que se conviertan en destino. El tiempo explica por qué ciertas crisis parecen inevitables cuando, en realidad, son el resultado de años de políticas alineadas en la misma dirección. Explica por qué algunas regiones prosperan, mientras otras quedan atrapadas en ciclos de dependencia. Explica por qué nuevas industrias emergen como si fuese de la noche a la mañana, cuando en verdad fueron cultivadas durante años por actores que identificaron una oportunidad estratégica. El paso del tiempo es la herramienta más poderosa de los arquitectos invisibles, porque permite transformar decisiones pequeñas en estructuras gigantes. Sin embargo, el tiempo también juega a favor de quienes buscan equilibrar el sistema. Cada generación trae nuevas preguntas, nuevas tecnologías, nuevas perspectivas. Lo que antes parecía incuestionable se vuelve objeto de debate. Lo que antes era privilegio de unos pocos se democratiza. La historia lo demuestra. Ninguna arquitectura del poder ha perdurado intacta frente a sociedades dispuestas a entenderla y reconfigurarla. El tiempo, al final, no es propiedad de nadie. Es un espacio abierto donde el mundo puede ser rediseñado. Y aquí aparece la reflexión final, aquella que conecta todo este recorrido. Entender el poder invisible no es un ejercicio intelectual, sino una forma de defensa civilizatoria. En un planeta interdependiente, donde cada movimiento económico o tecnológico repercute a escala global, la ignorancia se convierte en vulnerabilidad. La información, en cambio, se transforma en fortaleza y la participación en soberanía. La cámara se aleja lentamente, mostrando no instituciones, no élites, no corporaciones, sino a las personas comunes que sostienen el mundo con su trabajo, sus decisiones, su creatividad y su resiliencia. Porque aunque el poder invisible parezca distante, es en la vida cotidiana donde se manifiesta. Allí impacta, allí se siente y sobre todo, allí puede transformarse. Este es finalmente el mensaje central. La arquitectura del poder mundial no está escrita en piedra. No es un diseño terminado. Es un sistema vivo, moldeado por influencias visibles e invisibles, por decisiones públicas y privadas, por actores gigantes y por individuos comunes. Y si algo queda claro tras este recorrido, es que la invisibilidad del poder no debe ser un motivo de resignación, sino un llamado a la vigilancia, a la educación y a la acción.
El mundo pertenece a quienes deciden comprenderlo. Y comprenderlo es el primer acto de poder verdadero. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más historias emocionantes como este.